Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo. Primeramente, le quiero pedir gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de otra vez pasar aquí al frente. Sé que es algo, un honor y siempre ser orgullo de pasar aquí al frente, ¿no? Mi padre siempre me había mencionado que un predicador, antes de dar su mensaje, siempre tiene que repetir el mensaje que va a dar, ¿verdad? Tratar de, llevarlo a practicar durante toda la semana, ¿verdad? Porque, me imagino, se le hace fácil para el predicador hablar, sabe, ya lo está practicando durante la semana, está hablando todo el tiempo, pues se le hace más fácil pararse al frente, ¿no? Pero tiene mucho que ver eso, creo que la manera que cuando nos pasamos al frente y predicamos, pues es eso, ¿no? De practicar lo que enseñamos, de llevarla todos los días, ¿verdad? Y me gustaría quedarnos en ese pensamiento, porque muchas las veces se me ha hecho, por ejemplo, para mí, muy difícil hablar de algo que no practico. Se hace muy difícil, ¿cómo yo puedo hablar sobre un tema que yo no conozco, que yo no he experimentado,
que yo no tengo mucha, vamos a decir, sabiduría, conocimiento sobre ese tema. Y es por eso que, especialmente con este tema, yo batallé mucho, hasta estuve añadiéndole otras cosas ahorita en la mañana y no desayuné por andar todos 3-4 horas tratando de terminar. Pero así es, ¿no? Una de las veces que tuvimos un estudio con los varones un miércoles, me acuerdo que mi padre estuvo hablando sobre de amarte a ti mismo, ¿verdad? Trajo ese tema a la mesa y empezó a hablar, pues, ¿sabes qué? Pues, cómo un cristiano debe de amarse a él mismo, cómo puede un cristiano amar si no se ama a él mismo. Y yo entendía el mensaje que me estaba dando mi padre, pero, o sea, no sabía cómo ponerlo en palabras. O sea, si alguien más me preguntara esa pregunta, no sabría cómo explicárselo a esa persona. Y yo como que yo mismo me confundía sobre el tema ese. Y yo me empecé a hacer preguntas, yo mismo, o sea, me preguntaba y decía, ¿cómo puedo aprender a amarme a mí mismo? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo logras espiritualmente, verdad? Y yo creo que ese tema de amarte a ti mismo, creo que esa frase es una frase que mucha la gente malinterpreta. Creo que ellos piensan que al amarte a ti mismo significa, a lo mejor, pues cuidarte físicamente, emocionalmente. Por ejemplo, si tú tuviste una semana muy difícil, pues después del trabajo tomarte una cervecita, o a estar en la casa viendo la tele, o no sé, estar con los amigos. O sea, con eso te relajas. O sea, eso es tu me time, se dice, ¿no? Tu tiempo solo, tu tiempo para estar bien, eso me lo merezco. Y en vez también a veces lo que nos pasa fue que a veces de a lo mejor, o sea, no se nos viene a la mente, voy a estudiar un poco, ¿no? Se nos viene mejor, ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio, voy a ir puedes hacer otras cosas, ¿verdad? Relajarme, o sea, tenerme tiempo para mí. Eso significa amarme yo mismo. Me estoy cuidando y no estoy dejando que el estrés y la depresión me controlen mi vida, ¿verdad? Hasta como consejero también a veces doy ese consejo a los estudiantes, de que pues, tienen que cuidarse, tienen una forma, ya sea dibujar, pintar, o sea, tú buscas una manera de cuidarte, de quitarte del estrés. Pero como sabemos que todo en este mundo viene en dos, ¿verdad? También existe eso, hay dos lados de eso, ¿verdad? Tenemos en un lado, por ejemplo, lo que acabo de explicar, podemos decir que es el lado vanidoso, podemos decir que es el lado orgulloso, arrogante, y yo digo que ese es el pensamiento que tiene la gente del mundo, ¿verdad? El de yo, o sea, yo me tengo que cuidar, o sea, por ejemplo, los jóvenes pueden decir que, pues, gastan mucho dinero en su maquillaje, en verse bonitas, ¿verdad? Ponen todos en las redes sociales, llego al gym, mira, me puse bien cuadrado, no sé, ellos, o sea, se vanaglorian, se vanaglorian, ¿sí? O sea, se ponen mucha atención en su figura, en cómo se ven, y claro, no tiene nada de malo eso, pero puede llegar a un cierto nivel extremo donde, o sea, es todo lo que es. Se aman demasiado. Por ejemplo, hay una escritura en Proverbios 27:2 donde dice que, pues Dios dice que el hombre no se debería de alabarse a él mismo, ¿verdad? Que es lo que muchas de las veces hacemos nosotros. Y claro que este lado, bueno, el primer lado es el lado carnal, ¿verdad? El otro lado, ¿verdad? Vemos que existe el otro lado espiritual. Y creo yo que, bueno, lo que dice es que amándote a ti mismo es aprender a ser agradecido con Dios, con lo que te ha dado. Dios nunca menciona en la Biblia un mandamiento de amarte a ti mismo. O sea, sí menciona que nosotros somos valiosos para Él. Por ejemplo, en Mateo 10:31 dice que valemos mucho más que los pajaritos, ¿verdad? Los pajarillos, dice que vales tú más que muchos pajaritos. Y de esa manera, como que nos da a entender que
pues que nos debíamos de cuidar, que nos debíamos de querer, nos debíamos de respetar a un cierto límite, porque pues para Dios somos valiosos, ¿verdad? Para Él sí valemos algo. Pero no existen escrituras donde nos menciona de que nos debemos enfocar en nosotros mismos. O sea, de amarte a ti mismo no tiene que ver con algo físico, material, algo que tenga que ver con el placer o un satisfecho, o satisfacción, perdón. O sea, demostrando mucho amor a ti mismo, más bien demuestra egoísmo y arrogancia, que son características que van contra la ley, más bien el plan de Dios, ¿verdad? Pero el mundo así lo percibe como que es algo físico, que es algo emocional, que necesitas que verte la mejor para sentirte la mejor. Y bueno, así tenemos esa mentalidad, ¿verdad? En Gálatas 6:3, dice la Escritura, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Básicamente, pues, confirmando que todo lo que hacemos aquí en el mundo, todo es vanidad, no sirve, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que es una característica que muchas las veces todos participamos, adultos también como jóvenes, y practicamos ese amor hacia nosotros que viene siendo, pues viene siendo falso, no es un amor verdadero. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es el amor verdadero? ¿Verdad? Más bien, ¿cuál es el amor que hacia nosotros, el cual deberíamos de practicar, el que deberíamos de enseñar? Bueno, primero, antes de poder aprender a amarnos a nosotros mismos, creo que una parte importante es, tienes que amar a Dios, ¿verdad? Tienes que tener esa fe en Dios y, claro, no puedes iniciar esos pasos a aprender a amarte a ti mismo si tú ni amas a Dios. Por ejemplo, en Marcos 12, 28 al 31, Marcos 12, 28 al 31, dice la Escritura, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo creo que para iniciar esos pasos, para aprender a amarte a ti mismo, pues primero, como dije, tienes que amar a Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Ya todos nos la sabemos. Pero aquí es donde está la llave, ¿verdad? La base del amor. Antes de poder aprender a amarme yo mismo, primeramente tengo que amar a Dios, sobre todo. Claro que es algo que, o sea, suena lógico, ¿verdad? ¿Cómo podrás amarte si tú no amas a tu Creador? ¿Cómo vas a poder tú aprender a amarte si tú ni a Dios amas? No eres agradecido con Él, si Él fue el que te dio la vida, es el proveedor de todo, o sea, nos ha dado nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, y yo creo que ahí es donde le fallamos más a Él. No somos agradecidos con Él, ni oración a veces hacemos, se nos olvida, y se nos olvida, pero las otras cosas no se nos olvidan. Entonces, creo que en eso ahí es donde fallamos, porque llevamos todavía el pensamiento del mundo, diciéndonos que, no, es primero yo, luego mis amigos, mis amistades, y luego mi familia, y ya lo último, si me queda poquito tiempo, ya se la dejo a Dios. Y muchas las veces, no, o sea, no lo tienes que decir tú eso para enseñar, o sea, tú los demuestras con tus acciones. O sea, por ejemplo, fallamos un domingo porque había otras cosas más importantes que venir aquí, o simplemente no nos gusta participar. O sea, un hermano viene y le pide, hermano, ¿le gusta participar? No puedo, es que no me siento bien o no. O también muchas las veces hacemos planes para estudiar un tal día y no llegan. O sea, hasta a veces durante la semana pecamos y lo planeamos. Este sábado va a llegar, ya esta semana me fue
muy duro en el trabajo y pues voy a ir acá a hacer estos planes con mis amigos y todo. O sea, sin decirlo, con las puras acciones lo hacemos. Y eso básicamente dice que no eres agradecido con Dios. O sea, y si eres así, menos vas a aprender a amarte a ti mismo. Si no podemos obedecer a Dios, entonces nos engañamos a nosotros mismos, no sabemos amar y menos aprenderemos a amarnos a nosotros mismos. En Juan 14:23, básicamente repite lo que es obedecer, ¿verdad? Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Básicamente que tú no puedes amar a Dios si tú no lo obedeces. Bueno, y claro que sabemos que el amar a Dios no simplemente es con nuestra boca, sino también con nuestros hechos. ¿Y cómo demostramos ese amor? No nomás podemos decir: Dios, yo te amo, y ya con eso pues cumples. En Romanos 13:11-14, Romanos 13:11-14, dice la Escritura: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis por los deseos de la carne. En la parte del obedecer a Dios, otra parte importante que viene junto con eso es abstenerte, ¿verdad? Dice la Escritura que desechemos las obras de las tinieblas y visitemos las armas de la luz. Otra parte importante para aprender a amarte a ti mismo es desechar la carne pecaminosa, ¿verdad? Vamos a ponerlo en términos sencillos. Nosotros los que hemos sido bautizados, ¿verdad?, somos el templo, somos la iglesia. Y si durante toda la semana te la llevaste pasando en el pecado, ¿verdad? O sea, no actuaste diferente a los del mundo, más bien te uniste a ellos. Entonces durante toda la semana estuviste dañando tu cuerpo, que eres el templo de Dios. Entonces, ¿cómo vas a decir que tú amas o que representas a la iglesia cuando la estás corrompiendo? ¿Verdad? Dice la Escritura: andar de día honestamente. ¿Qué significa de andar de día? O sea, y yo creo que eso viene mucho con lo que dice en Gálatas 5:22-23, ¿verdad? Que mencionan todas las cosas, que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. O sea, esas cosas son el significado, las acciones significa de cómo andar tú en la luz, ¿verdad? Andar en el día, honestamente, andar en amor, andar con paz, paciencia. Y esas son las acciones o los hechos que deberíamos de practicar. Eso significa andar en el día, porque no tienes nada de qué esconder. No tengo nada que esconder. Pero es que cuando es de noche, cuando todo está oscuro, ahí es cuando nadie te ve. Ahí es cuando sí te puedes esconder y nadie, bueno, más bien aquí nadie te dice nada, pero ya sabemos que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, obedecer, abstenerte, todo eso tiene que ver con aprender a amar a Dios, que luego desarrollamos ese amor hacia nosotros mismos, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:11-12, 1 de Pedro 2:11-12, Primera de Pedro 2:11-12 dice: amados, y os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Básicamente otra vez, absteniéndonos del mal, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que en nuestro mundo, ¿verdad? Nosotros sí amamos a Dios. Yo digo que yo sí amo a Dios, ¿verdad? Participo los domingos, estudio con mi familia cuando se puede, ¿verdad? Vengo a los estudios, trabajo, traigo comida a la casa, o sea, no salgo con las amistades, esas amistades ya las corté hace años. Y, o sea, no practico en el pecado, o sea, yo, ¿acaso ya con eso yo significa que yo me amo yo mismo ya con eso? ¿Aprendí el amor ya después de haber hecho eso? No, porque la otra parte, si se acuerda donde acabamos de leer ahorita en Marcos 12, del 28 al 31, la segunda parte en Marcos 12, 31, decía que, a ver, vamos a regresar ahí, Marcos 12, 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. El segundo mandamiento que nos menciona en Marcos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya entendemos que el hombre pues se quiere mucho, ¿verdad? Físicamente, y de esa manera nos dice que debemos de amar a los que nos rodean. Cristo, claro, nos dio el ejemplo perfecto de cómo aprender a amar a tu prójimo, porque durante su tiempo en la tierra Cristo predicó y Él demostró el amor verdadero, sanando a los enfermos, ayudando a los ciegos y llenos de demonios, dándoles de comer, hasta llegar a revivir a un muerto, ¿verdad? Y nosotros también de esa misma manera podemos amar a los enfermos, a los muertos, a los ciegos, claro que no físicamente, pero espiritualmente, ¿verdad? En Colosenses 1, 3 al 6, Colosenses 1, 3 al 6, Colosenses 1, 3 al 6 dice la Escritura: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí básicamente Pablo le está mandando una carta a los colosenses, ¿verdad? Y está explicando básicamente la razón por la cual deberemos de predicar. La razón por que predicamos, ¿verdad? Y no nomás es aquí enfrente, sino todo alrededor, ¿verdad? Es para ayudar a los hombres a entender la vida eterna. Predicamos la esperanza, igual la esperanza que tuvo Moisés, la esperanza que tuvo Abraham, o sea, todas las personas que existieron antes de nosotros. Y al hacer esto llevará fruto, ¿verdad? Y que también al predicar, también se pueda desarrollar ese amor entre mí mismo y también entre mis hermanos. Pero si predico y no tengo amor, entonces ¿de qué me sirve? Bueno, a lo mismo, si predico yo y no soy un buen ejemplo, ¿de qué me sirve? Muchos queremos predicar, pero no queremos demostrar el lado espiritual, que es ser ejemplo y abstenernos. ¿Cómo puedo yo llevar una predicación que significa que es el amor, ¿verdad? Estoy hablando del amor, cuando yo mismo ni me cuido. O sea, la predicación básicamente no lleva propósito. Muchos pensamos ya que con cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios, que con eso ya estamos salvos. Tú amas a tu familia, tú amas a tus amigos. O sea, creo que es una pregunta que nos deberíamos de hacer, porque siento yo que si verdaderamente amáramos
a nuestra familia, a nuestros amigos. Yo digo que nos importaría mucho las almas de ellos. Porque si amarías a tu familia carnal, no hablando de tu familia carnal, como dices que les amas, entonces anduvieras tú sembrando el evangelio. Porque te importa mucho su salvación. Ya depende de Dios, claro, pero tú te importa mucho y quieres pues que escuchen estas palabras. Pero como todavía, no sé, no te han desechado, porque te la llevas muy bien con ellos carnalmente, entonces no les has predicado, o más bien no les estás dando el buen ejemplo, porque si todavía te invitan y te la llevas muy bien con ellos, pues no les estás predicando. En Juan 13, 34, 35, Juan 13, 34, 35, Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Qué bien os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, otra vez regreso a lo mismo. Este es el mandamiento que nos pide Dios. Haciendo nosotros esto, el de ir a predicar, el de ser ejemplo, o sea, tú con eso eres llamado discípulo de Dios. Pero creo que aquí es la parte donde muchos de nosotros a veces nos engañamos. Ya siendo cristianos, creo que muchas de las veces pensamos que con cumplir los domingos, con estudiar en casa con la familia, participar los domingos, ayudar un sábado aquí, ¿verdad? Mejor pensamos que con eso ya estamos haciendo la lucha. Y claro que sí, eso tiene parte, claro, no estoy diciendo que no tiene nada de malo, claro que eso es importante, pero eso no excusa la predicación, de ir y dar el mensaje, de ir y predicar. Pero muchas de las veces creo que a veces decimos, es que no sé predicar, no sé hablar. Pero hay muchas veces, hay muchas maneras de la forma en que podemos predicar. Y muchas de las veces es con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, la manera que hablamos, la forma también que hablamos con los del mundo. A veces escuchas conversaciones afuera en el mundo que no hay nada de espiritualidad, pero ahí te la llevas, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos en esas conversaciones. Todo el día hablamos con personas en el mundo, pero ni un día se nos ha ocurrido de predicarles el evangelio, ¿verdad? Durante la semana podemos decir, pues durante la semana vamos a la tienda, ya ves a tu vecina, la saludas, visitas a la familia, pero ni una sola vez has mencionado tú el evangelio a ellos. Entonces en ese aspecto tú no los amas. Y nunca, como dije, nunca vas a poder amarte a ti mismo, porque básicamente pues no predicas el evangelio. Más bien nos amamos aquí entre nosotros mejor. O sea, con eso ya es todo el amor que se necesita. Si no amamos a nuestros enemigos, a todos los de afuera, al vecino, todos, entonces no los predicamos y pues nuestra salvación es en vano, ¿verdad? Primera de Juan 4, 8, 10. Primera de Juan 4, 8 al 10. La Escritura dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo el plan que Dios ha creado, todo este plan está basado en el amor.
el gran sacrificio que Dios hizo, que mandó a Cristo para morir por nuestros pecados. O sea, Cristo cuando anduvo en el mundo, lo que hizo fue predicar. Él vino a servir, no que le sirvieran a Él. ¿O acaso dice la Biblia que Cristo descansó, que se tomó una siesta, se relajó porque tuvo una semana difícil? ¿Acaso la Biblia menciona que Cristo no le predicó a su vecino, a un familiar, porque estaba ocupado con su vida? Todo el tiempo, cada minuto que tuvo Cristo en el mundo, lo gastó enseñando y acabó muriéndose por nosotros. Él sí aprendió la obediencia, entendía el significado de amar y además amar a su Padre y amar a su prójimo. Él les predicó porque a Él sí les importaba su salvación, su alma. Todo lo que salía de la boca de Cristo era algo espiritual. Ay, pero como dijo mi abuelita, no, ay, fue Cristo, ¿verdad? Pero las Escrituras también dicen que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, que nosotros imitemos a su Hijo. Entonces también nosotros tenemos ese mismo amor. El problema es que somos selectivos. ¿A quién le damos ese amor y a quién no? Y si actuamos de esa manera, verdaderamente pues nunca se va a desarrollar el amor entre nosotros, ¿verdad? Fíjese, yo toda mi vida he batallado para encontrar ese amor, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, yo cuando crecía, cuando estaba joven, yo siempre no tenía confianza en yo mí mismo. O sea, por ejemplo, si se me paraba una chava a hablar conmigo, yo me ponía bien nervioso y no sentía que era yo digno de hablar con una mujer bonita, no podía yo, o sea, no me sentía así de esa manera. Y yo creo que la sociedad pinta una imagen que el amor es, no sé, algo perfecto, algo emocional, algo sensual, algo que vas a encontrar así de repente a la vista, algo inseparable, ¿verdad? Y ahora estoy aprendiendo que el amor no es así. Más bien no es algo físico, emocional. Porque el amor emocional puede ser a veces traicionera, te puede mentir, se puede acabar. Yo pensaba que yo tenía amor hacia mí mismo, algo que lo cual tanto batallé en mi vida. Yo pensaba que durante los años yo aprendí a amarme yo a mí mismo. Decía, no, ya confío en mí, yo ya sé. Pero y yo al pensar eso, yo pensaba que yo con eso iba a poder amar a los demás. Yo confío en mí. Y me estoy dando cuenta que eso no es cierto. Porque el amor que muchas de las veces sentimos nosotros es algo físico, materialista, y es confiar en el hombre carnal, básicamente. Pero muchos pensamos que en el demostrar el amor significa que te tienes que aceptarte tú mismo como eres. O sea, yo me acepto lo que soy, así soy, y yo me amo, ¿verdad? Y que de esa manera demuestras el amor. Así demuestras el amor. Bueno, como dije, pues, así yo pensaba que era el significado de amar. Y creo que muchos pensamos que amamos. Bueno, a lo mejor decimos que, por ejemplo, una pareja puede decir, pues amo a mi marido, amo a mi esposo, mi esposa, porque pues soy fiel, traigo comida, soy leal, ¿verdad? No fallamos. Claro que en una parte, claro que eso es una parte, ¿verdad?, del matrimonio, pero pensamos que con eso ya es bastante y con eso ya demuestras que amas a una persona. Pero el amor es más que eso. Tiene otro significado importante. Yo pensaba que si yo me enfocaba en mí mismo, trataba de cambiar la persona que soy, así aprendería a amar. Si corto mis amistades, si no me la llevo tomando con ellos el fin de semana, si así mismo yo pues aprendería yo a amar a mi pareja porque me corté de esas pasiones, ¿verdad? Pero no es así. El amor verdadero
es predicar a los demás. Y con eso viene siendo ejemplo también. Y es que al predicar y tú salir y predicar el Evangelio, tú nunca tienes tiempo para ti mismo, para los deseos pecaminosos. Al predicar, yo aprendo el amor porque me enfoco en los demás. Me importa la salvación de ellos. El amor no son acciones materiales. El amor no nomás solamente es abstenerte del pecado, sino actuar con amor hacia los demás, predicándoles. Durante todo el tiempo, como dije antes, que estuvo Cristo aquí, predicó, hizo milagros, se abstuvo del mal, fue obediente, predicó a todos iguales, parejos. Y eso es el amor, eso es el plan. El plan es amor, el plan es predicar y dejar saber al mundo que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Que Él es el ejemplo, Cristo es el ejemplo mayor, el ejemplo más grande que ha existido en toda la humanidad de mostrarnos el amor. Y muchas las veces la razón por que nosotros nos sentimos mal es porque pues no andamos predicando. A lo mejor, como dije, somos ejemplos entre nosotros mismos, pero ya afuera en el mundo pues ya no seguimos dando ese mismo ejemplo. También, como dije, aunque muchas las veces nosotros decimos que amamos a nuestros hijos o aman a sus esposas, eso es lo que son, nomás son solamente palabras. Aunque te la llevas bien con todos o eres querido por los demás, eres un hombre respetado entre la gente, pero de nada te sirve todo eso porque no sabes amar. Uno piensa que porque vinimos a la iglesia ya con eso ya cumplimos, pero el secreto no nomás es de estar aquí, pero el amor perfecto o el amor completo es de predicar. Pero, es que si predico, pues es que ya no voy a tener tiempo para mí. Cada todo el tiempo ando hablando con la gente, predicando, no voy a tener tiempo para mí mismo. ¿Qué pasó con mi me time? Yo me tenía que cuidar. Ezequiel 3, 18, 19. Ezequiel 3, 18, 19. Ezequiel 3, 18, 19 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, que para poder yo desarrollar y aprender a amarme mí mismo, entonces yo tengo que aprender a amar a los demás predicándoles el Evangelio. Y ya después de eso, después de practicarlo, de ser ejemplo, de meditar mucho en la palabra de Dios, de tratar de enseñar su mensaje, entonces aprenderemos a tener el amor que nos explica en 1 Corintios 13, 4 al 7, que nos dice el amor es benigno, el amor es... ¿verdad? Ya después de hacer todo eso, ya después de cumplir con esos mandamientos, entonces ya ahí es cuando aprenderemos a poder amarnos a nosotros mismos. Es el paso. El mensaje que tuve el día de hoy fue más bien para aprender a amarnos, porque creo que muchas de las veces, como dije, no sabemos el significado de eso. Pensamos que es algo físico, no sé, emocional, porque yo toda mi vida siempre lo pensaba que era algo así. Y en la verdad no es así, la verdad es que yo tengo que sacrificar mi tiempo en predicando, enseñando que yo amo a los demás.
así yo sacrificando mi tiempo y muchas veces no es de pensar, o sea, no, tú nomás actúas, tú no piensas en eso, tú al hacer eso, o sea, te olvidas de todo, porque muchas las veces creo que especialmente para un joven, porque así pensaba yo, o sea, llegas tú a una edad y piensas, ya tienes que casarte, ya tienes que tener tu familia, ya tus hijos, ya todo así, y entra la presión como que ya tienes que hacer todo, y yo sí me sentía que yo ya, y fíjese que durante este año he estado aprendiendo que es todo cuando Dios dice, es al tiempo que Dios dice y cuando Dios quiera. Fíjate que mi tía, le había preguntado yo a mi tía ya de Cortázar, que ella no tuvo su primer hijo hasta los 35. Y yo me acuerdo que le dije a mi tía, oye tía, nunca sentiste una presión así que tenías que casarte. Me dijo, no, nunca, dijo, a mí me gustaba la escuela, yo iba a terminar mi escuela. Y eso que yo soy cristiano, yo ni entendía yo eso. Pero al leer esto y escuchar esto, al leer estas escrituras, yo aprendí que, ¿sabes qué? Todo eso, o sea, no tiene nada de importancia. Todo eso va a venir a su tiempo. Lo más importante, lo que debía hacer yo es ser ejemplo y predicar. Y así yo mismo aprenderé a amarme yo mismo. Amo a Dios, amo a mis prójimos, obedezco el mandamiento y así podré yo amarme a mí mismo. Así podré yo abstenerme del mal. Y así yo en el futuro, si el día de mañana Dios me quiere dar una esposa, hijos, yo aprendí a amar a ellos. Bueno, hermanos, entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer es si nosotros amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, ¿verdad? Porque eso lo dice en Gálatas 5:14. Bueno, hermanos, eso es todo lo que Dios me dio el día de hoy. Si hay una persona que quiere pasar al frente para recibir ese amor grande, pues no se detenga, pasa al frente mientras entonamos el himno de invitación. Gracias.